Mi nombre es Marcos Wilfer Murillo Quiñones, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, virtual y a distancia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este día haré un pequeño resumen de los momentos más culminantes de la historia de los Juegos Olímpicos. Podemos decir que los Juegos inician en 1986 en Atenas, donde Pierre de Coubertin forma el movimiento original. Como un hecho histórico es la participación de solo hombres, debido a que las mujeres no era permitido que participaran en estas justas deportivas. 4 años después, 1900, París, donde por primera vez participan 22 mujeres en diferentes equipos para afrontar estas justas deportivas. 3 años después, en 1903, se produce un hecho histórico para el mundo, que por primera vez hay un vuelo. Por primera vez un aeroplano, un avión vuela. Entonces queda marcado en nuestra historia para este año. 1904, Estados Unidos. Los Juegos habían sido asignados a Chicago, pero Chicago tiende la mano a San Luis, el cual se veía afectado económicamente, y ellos pretendían que con los Juegos pues pudieran salir de esta baja economía que tenían en su ciudad. Entonces Chicago tiende la mano a San Luis y deja que los Juegos los organice San Luis. 1908, London. El rey Eduardo VII, que era un gran admirador por estas justas deportivas, por estos Juegos Olímpicos, es nombrado como juez para diferentes disciplinas. Entonces este rey es el que imparte justicia en diferentes disciplinas. La duración de estos juegos serían 6 meses, iniciando en abril y finalizando en octubre. Seguimos y pasamos la página 4 años después, en Estocolmo, 1900. Estos juegos se reducen a 3 meses, y como hecho histórico y que marcan en la historia de los Juegos Olímpicos es la muerte de un atleta en una competición. Este fue un atleta portugués, Francisco Lázaro, que durante su competición, durante la carrera, fallece. Entonces es trágico para este tiempo de los Juegos. 1914, 28 de junio, Primera Guerra Mundial. Sangrienta, muerte, desolación, el cual iba a hacer que los Juegos de 1916, que se tenían que celebrar en su 6ª edición, tuvieran que ser aplazados por esta fatídica guerra mundial el 28 de junio de 1914. 4 años después, 1920, Bélgica.
era curar las heridas de la guerra. Significado histórico: 27 naciones y 65 mujeres participaron en estas justas deportivas. Como hecho histórico se marca la presentación por primera vez de los 5 anillos entrelazados en la bandera de los Juegos Olímpicos, representando cada uno de los continentes que participan en estas justas deportivas. 1924, París. Los Juegos vuelven a París y como hecho de estas justas deportivas se presenta la no inclusión a los Juegos de Alemania. Alemania es echada a un costado o excluida de estos Juegos debido a la participación de ellos en la Primera Guerra Mundial. Como una curiosidad, el atleta ganador del oro en los 400 metros se niega a correr la prueba de los 100 metros, porque dicha prueba se va a realizar un domingo y por su catolicismo le es prohibido correr un domingo. Entonces queda como el marcado en ese 1924 esa fecha de ese competidor. 1925, Praga. Es el cambio de la presidencia del comité de los Juegos Olímpicos, al cual llega al cargo un belga. 3 años después, 1928, Ámsterdam. Es la carrera de 3000 metros. Es una locura. Un argelino gana la maratón. Como nuevo récord se registra con el número de países competidores. Llegan a 46 países competidores. Un año después, 1929, martes negro. La bolsa de Nueva York se hunde, causando una tremenda crisis financiera. 1932, Los Ángeles, California. El Coliseo es agrandado, es construido, en el cual caben más de 105.000 personas y se convierte en el estadio más grande en el cual han pasado las justas deportivas. Albergaría atletas de diferentes naciones y muchísimos turistas, muchísima gente, debido a que la capacidad ya era muchísimo más grande. 1936, Berlín. Fuerte. La toma del poder de Hitler. Hitler toma el poder y el objetivo de él es lavar el cerebro a la población humana sobre la raza, en contra del racismo, en contra de los negros. Pero lo más bonito de este momento y de este año es que un corredor negro, Owens, gana la medalla de oro en una prueba de atletismo y es como meter
una cachetada a Hitler, el cual al ver ganar este negro se para de su silla donde estaba observando la competición, da la vuelta y se va. 1939 a 1945. Lastimosamente llega la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra fue más devastadora que la primera, dejando muchísimas miles de personas muertas a causa de una guerra que no tenía sentido. 1948. Londres, donde las materias primas escasean. Alemania y Japón, excluidas de estos juegos por la participación en la guerra. Entonces estos dos países fueron excluidos y no les permitieron participar en las justas de 1948. 4 años más tarde, 1952, Helsinki, Finlandia, donde existe el resurgimiento de la Unión Soviética, la cual había estado alejada fuera de los juegos desde 1912. Además, estos juegos fueron los juegos más largos, más exitosos y más costosos a esta fecha de organización. En 1952 los juegos fueron los más costosos de todos los que habían pasado. 1956. La política geoglobal se hace sentir. China, potencia, se retira a causa de la participación de Taiwán. Alemania Oriental y Alemania Occidental se unen y forman un solo equipo para participar en estos juegos. 1960, Roma. Estos juegos por primera vez iban a ser televisados a nivel de la historia, a nivel mundial. Por primera vez unas justas deportivas iban a ser televisadas y iban a llegar a diferentes rincones del mundo. Una Etiopía causa mucha admiración por correr descalzo. Corre la maratón y corre descalzo. Entonces causa muchísima admiración por la gente. También como hecho histórico es el nacimiento de un joven boxeador negro de 15 años que muestra sus dotes de ser un excelente boxeador y que con el tiempo cambia su nombre por el tan grande y prestigioso Mohamed Ali. 1964. Llegamos a Tokio. Nos vamos para Asia. Por primera vez llegan estas justas deportivas a Asia. Y como tal, en Tokio incluyen por primera vez las disciplinas del judo y el voleibol, que no estaban inscritas en las disciplinas de los Juegos Olímpicos. En 1964 Tokio se incluyen estas dos disciplinas. 1968 México.
explotan muchas protestas de movimientos juveniles que estaban en contra de estos Juegos Olímpicos, de que se realizaran en esta ciudad. Pero contrasta con la historia. Por primera vez se instala un tablero electrónico en el estadio de atletismo, en el cual marca los tiempos de las carreras. En este mismo año, 1968, un 20 de julio, el hombre llega a la luna por primera vez. 4 años más tarde, 1972, Alemania. Llegan los Juegos Olímpicos y simboliza la recuperación económica de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Es un ánimo para este país que los juegos lleguen después de tan atroces ataques, asesinatos y muertes a causa de la Segunda Guerra Mundial. Y por primera vez hay una mascota olímpica. 1976 nos trasladamos para Montreal, donde la excelente participación de una gimnasta rusa de 15 años de edad asombra a todo el mundo, a los jueces, y en el cual le dan una puntuación altísima en estos juegos de 10 puntos, en el cual la convierte en la atleta más joven de estos juegos en obtener tan excelente puntuación. 1980, llegamos a Moscú, Rusia. Tiene una gran importancia estos Juegos Olímpicos debido a que por primera vez hay una ausencia de los norteamericanos. Ellos no van a los Juegos. Entonces marca en la historia de la no participación de Norteamérica. 1984, Los Ángeles, Estados Unidos. Se obtiene una participación récord, grandísima, de 140 naciones. Y la primera maratón femenina en la historia de los Juegos Olímpicos, ganada por una norteamericana. 4 años después, 1988, nos trasladamos hacia Seúl, donde se marca en la historia de los Juegos Olímpicos, ya que todas las naciones vuelven a unirse a la competición olímpica en estos Juegos. 1992, Barcelona, España. Ellos parten de un legado físico, cultural, en los Juegos. El comité deja de controlar, el Comité Olímpico deja de controlar a los participantes. O sea, ellos controlaban el amateurismo, de que solo podían participar personas amateur, que no fueran profesionales. Y en estas justas ya ellos incluyen que puede participar todo el mundo, personas
profesionales, personas amateur. Entonces eso marca en la historia que dejan de controlar a los atletas y ya la participación es para atletas amateurs y atletas profesionales. 1996, Atlanta. Las constantes victorias de atletas, pero en específico uno, la de Michael Johnson. Es un atleta asombroso, corredor, ganador, y hace que la organización de estos juegos cambie los horarios de las pruebas para que él pueda participar en todas las pruebas que está escrito, debido a lo asombroso que era en sus participaciones. 4 años más tarde, llegamos al siglo XX. 2000, Sydney. Es la importancia de haber tenido 10.500 atletas. 10.500. Un tan alto número de atletas. Los chinos, grandes dominadores en los deportes del ping-pong. Grandes. Arrasaron con todas las medallas en este deporte. Y en el deporte blanco, el tenis, las hermanas Williams, Venus y Serena, ganaron su medalla de oro en dobles, demostrando un alto nivel de juego del deporte blanco. Nos vamos para Atenas 2004. En Atenas se reúnen 201 países y más de 10.625 atletas. El hecho histórico que marcan estas justas deportivas fueron las mascotas de este evento, Atena y Peos, llamadas así en honor a los dioses griegos. 4 años más tarde, llegamos a Pekín 2008, donde estos juegos son los juegos que se convierten en los más costosos de la historia de estas justas deportivas, alcanzando un costo que superaba los 44.000 millones de dólares. 4 años más tarde, 2012, Londres. Por primera vez, Arabia Saudita, Qatar y Brunei incluyen en sus participantes, en sus competidores, atletas femeninas. Por tal motivo, Londres 2012 se convierte en la primera edición de los Juegos Olímpicos en los que en todas las naciones participen mujeres. Y como finalizar, 4 años después nos trasladamos a Río de Janeiro, 2016, Brasil, Suramérica.
La organización del evento estuvo envuelta en diversas controversias, como la inestabilidad política del país en ese año. También un escándalo grande en estas justas deportivas fueron la inclusión del dopaje de 118 atletas rusos, el cual dieron positivo en doping. Estos atletas fueron excluidos de Río de Janeiro y sancionados para no participar en ninguna competición deportiva. Y así finalizo este pequeño resumen de la historia de los Juegos Olímpicos y los momentos que más nos marcan. Quiero agradecer a la profesora, el cual nos dio las bases y los temas para de allí poder investigar sobre esto y poder aprender día a día. Agradezco la atención prestada y que estén bien. Muchas gracias.